Hoy es 17 de julio del año 2020. Esta semana ha sido muy lluviosa. No es normal que en esta época del año llueva tanto, pero bueno, ¿qué ha sido normal este año? Hay muchas cosas que quisiéramos estar haciendo y compartiéndoles, pero ustedes saben que muchos eventos se han cancelado. Hay otros que se están haciendo sin público. Hay otros que se han aplazado, pero conservamos aún la esperanza de poder disfrutarlos, como el Tour de France o la final de la Champions League. Este verano hasta ahora ha sido atípico, e igualmente atípica esta semana, así que hemos tenido tiempo para reflexionar acerca de nuestro cambio de vida. Como ustedes han visto en nuestros anteriores videos y en nuestras redes sociales, todo esto que plasmamos es una retrospectiva del proceso de cambio que hemos ido teniendo. Esta experiencia nos ha mostrado que hay muchos caminos posibles que toda persona puede recorrer para alcanzar sus metas, pero imprescindiblemente hay ciertos factores que nos son comunes a todos. En nuestra experiencia hemos encontrado que, sea lo que sea que uno vaya a hacer para generar cambios en la vida, como estudiar, viajar, trabajar, aprender algo nuevo, practicar una disciplina, siempre se hará sabiendo que al final del camino se podrá ser más hábil o más fuerte, se podrá ser más sabio o se podrá tener más experiencia. Y siempre habrá muchos obstáculos reales y mentales que uno debe superar. Si bien sabemos que el dinero es un obstáculo real para muchas de las cosas que queremos hacer, también es cierto que en muchas situaciones el obstáculo más grande somos nosotros mismos. Muchas veces temimos que nuestra decisión fuera equivocada y que perdiéramos nuestro tiempo, nuestra energía y por ende nuestro dinero. En nuestras mentes frecuentemente estaban esos pensamientos circulando de ¿y esto sí nos va a servir para algo? Ese tiempo y ese dinero podríamos usarlo para hacer otra cosa. Y si esperamos un poco más para etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro caso, esta decisión nos tomó 2 años, y en mi caso particular, lo más duro y lo que más miedo me daba era separarme de mi familia y mis mascotas. Estar lejos y saber que antes siempre los tenía ahí. El desapegarme de mi hogar y empezar otro totalmente nuevo ha sido lo más difícil para ellos y para mí. Y aunque llevo varios años que ya no vivo con ellos, siempre hemos estado cerca, geográficamente hablando. Dejé atrás la locura de mis perros, sentarnos a almorzar juntos, tomarnos un tintico, ver a mamá hacer sus artesanías, arreglar el país con mi papá, bailar en los supermercados con mi hermana, inventarle canciones de amor a mis perros y esas cosas que hacen que mi familia sea mi terror. Este sueño cumplido ha sido un proceso de aprendizaje para todos, de dejar ir, de soltar, de reconstruir un núcleo familiar tan pero tan unido. Un aprendizaje que nos ha traído lágrimas, porque nada es perfecto. Aún así, estamos agradecidos de poder tenernos cerca gracias a la tecnología y al amor que nos tenemos, que es más grande que cualquier distancia. Mi vida necesitaba un cambio, por eso sentía la motivación y la fuerza para aceptarlo, porque no quería más trancones, estaba cansada de mi profesión, no quería que llegara ese día a pensar que toda la vida trabajé en lo mismo, haciendo lo mismo. Quería hacer otras cosas que para algunos serían muy básicas, pero para mí son experiencias enriquecedoras, sin presión. Poder plantar mis propios vegetales, ahondar, leer, investigar en los temas que me gustan para poder desarrollar el poder que viene del conocimiento de la naturaleza y de lo que no se puede ver. Aprender otro idioma, vivir una nueva cultura, en general tener una vida más simple, más sencilla. Trabajar menos para invertir el tiempo en cosas que me hacen feliz y al hacerlo, al ser feliz,
y pensar que lo que hago es pensando no solo en mí, sino en ayudar a mi familia, a que construyamos un futuro mejor y al mismo tiempo ellos puedan ayudar a otras personas, ayudar a más animalitos. Una cadena que se va formando con humildad y con la certeza que un alma compasiva tiene el favor de lo infinito. El valor que poseemos como personas radica en la alegría y el agradecimiento en el que despertamos cada día. En mi caso, a mí siempre me han gustado los cambios y el saber que posiblemente iba a pasar el resto de mi vida entre una oficina, una sala de juntas, un computador y viajando de un proyecto a otro, para nada me animaba. Se aprenden muchas cosas, eso sí, pero se sacrifican muchas otras. Prefiero invertir todo mi potencial, conocimientos, energía y tiempo en mis propios proyectos y no en los de otros. Tal vez no me haga rico, pero esto me hace más feliz. Sea lo que sea que pase, estoy seguro que estaría muy arrepentido si no hubiera tomado esta decisión y aprovechado esta oportunidad. Hay que tener cuidado, a muchos nos ha pasado y hay personas que actualmente están así. Cuando llega ese temido instante de la vida en que nos acostamos y no queremos que llegue el día siguiente, el levantarnos otro día a más de lo mismo, a esperar que llegue el viernes por la noche y que nunca llegue el lunes, para poder tener tiempo para nosotros. Más peligroso aún es cuando vas a hacer algo que disfrutabas y luego con el tiempo ya no tiene sentido hacerlo. Entonces vas perdiendo tu esencia y te vas convirtiendo en otro, en esa construcción poderosa que combina perfectamente con el entorno que te rodea y te agrega valores a tu vida para alcanzar una felicidad muchas veces no deseada. Una vez escuché a alguien decir, si el dinero no puede comprar la felicidad, prefiero llorar en un BMW y no en una bicicleta. Yo pensé, si alguien llora en una bicicleta, tal vez solo tenga los bolsillos vacíos, pero si lloras en un BMW, seguramente estás vacío en la vida. Aún nos falta un largo camino por recorrer en esta nueva experiencia, pero lo más importante es que ya dimos el paso, y esto es ahora lo real, el presente. En nuestra conciencia queda que lo estamos intentando. Acá es el ahora para construir el futuro, un futuro diferente y alegremente incierto, porque lo que teníamos antes ya sabíamos cómo iba a terminar.